Buenas tardes, les doy la bienvenida. Este es el segundo Ateneo Online de la Federación Argentina de Cardiología. Agradezco a la Secretaría de Comités Científicos de FAC y al Comité de Cardiólogos Homer por convocarme a coordinar este Ateneo. El objetivo de estos Ateneos es brindar un marco de actualización médica continua y buscar también una interacción entre las diferentes sociedades científicas federadas y sus socios para poder mantenernos actualizados. Mi nombre es Lorena Tencio, soy presidente de la Sociedad de Cardiología de la TUEL, miembro del Comité de Cardiopatía Isquémica y vocal de FAC. El tema que nos convoca en este Ateneo es la valoración cardiovascular prequirúrgica. Se titula El arte de identificar riesgos ocultos antes del bisturí. Muy interesante el tema. Y bueno, estamos ansiosos por comenzar. La actividad tendrá una duración de 60 minutos en total. Inicialmente se expondrá un caso clínico en aproximadamente 10 minutos. Luego se discutirán diversos aspectos, para lo cual contamos con un panel de distinguidos expertos. Y finalmente habrá una exposición con revisión bibliográfica del tema por otros 10 minutos aproximadamente. Tengan en cuenta todos los participantes que pueden hacer sus preguntas en el chat. Ustedes pueden expresar sus preguntas ahí. En el momento de la discusión con los expertos también las expondremos para que todos puedan participar. Bueno, en honor al tiempo, comenzará la presentación del caso. El doctor Luis Bertalot, vicepresidente del Comité del Cardiólogo Joven, Instituto Modelo de Cardiología Privado de Córdoba, tiene 10 minutos para presentar. Por favor, verifique si está habilitado para mover sus diapositivas y presentar su pantalla. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que para mí es un placer estar participando acá con ustedes, sobre todo con algunos de los expertos que son y han sido mis profesores en la residencia, así que bueno, es un placer estar acá presentando estos casos clínicos. La idea, y les presento un desafío, eh, por el tema que nos compete, yo creo que bueno, la valoración prequirúrgica nos presenta infinidad de posibilidades en cuanto a pacientes, tipo de cirugía, etcétera. Entonces, me parecía que un solo caso clínico por ahí no iba a hacer honor a esas infinitas posibilidades que por ahí se nos presentan en el día a día del consultorio de prequirúrgico. Así que les presento el desafío de que vamos a tratar de presentar dos casos clínicos y lo vamos a hacer en simultáneo para que no se pierda tanta información y en honor al tiempo también para respetar un poco los tiempos. Así que bueno, acá les presento a José, un paciente que vino al consultorio, un paciente masculino de 81 años, viene para hacerse un prequirúrgico de una hernioplastia inguinal derecha asintomática, no complicada, y del lado derecho lo tenemos a Aldo, eh, que tiene 74 años y viene para también hacerse un prequirúrgico por una nefrolirotomía percutánea por una litiasis coraliforme e insuficiencia urinaria crónica. Ampliando un poquito más los antecedentes de cada caso, ustedes ven mi puntero. Hola, ¿el puntero lo ven? Sí, se ve, se ve. Perfecto. En el caso de José, un paciente de 81 años, pero que tenía un muy buen estado general, no tenía grandes antecedentes patológicos, él refería solamente el hipertenso de dos drogas, controlado según lo que él refería, y haciendo un poco de interrogatorio, lo único que refería como antecedentes personales patológicos era una anemia crónica que venía siendo tratada con hierro vía oral de forma intermitente. A nivel cardiovascular, él no refería absolutamente ningún síntoma, no niega absolutamente disnea, angor, palpitaciones, arritmias, síncope, tenía una muy buena capacidad funcional, a pesar de tener 81 años, una persona totalmente independiente. Y del otro lado tenemos a Aldo, que efectivamente es una persona que tiene algunos factores de riesgo cardiovasculares extras, hipertenso, es diabético no insulino dependiente, dislipémico y estovaquista. Ya tenemos un paciente que viene con una polifarmacia importante, tomando valsartana, amlodipina, metformina y rosuvastatina. El antecedente que tiene Aldo es que efectivamente él de nacimiento tiene un diagnóstico de un riñón en herradura y con el tiempo le habían diagnosticado una litiasis por el informe.
y él tiene una historia de 2 años de infecciones urinarias del tracto urinario crónicas, con una Escherichia coli que él venía tratando erróneamente o se venía automedicando con antibióticos por vía oral, y venía así, digamos, por decirlo, pasando las infecciones, le hacía 3, 4 días de antibióticos, se le pasaban los síntomas y así venía hace 2 años, ¿no? Bueno, consulta con el urólogo, se hace el diagnóstico un poco de la litiasis y el urólogo por sospecha en conjunto con infectología de colonización de esa litiasis te indica la nefrolitotomía percutánea. Él también es una persona totalmente con una muy buena capacidad funcional, asintomático a nivel cardiovascular. Pasando un poquito en el examen físico, tenemos a José con un índice de masa conservado, una tensión que estaba normotensa, una frecuencia de 75 latidos por minuto. En el caso de José, el examen físico no arrojó ninguna particularidad importante. En el laboratorio podemos ver, y marqué con rojo para resaltar, bueno, efectivamente lo que él nos comenta, que venía tratando esta anemia crónica, venía manejando hemoglobina de 10, esos valores aproximadamente son los que venía manejando años previos. La creatinina de 1,2, un filtro de 49 milímetros y una glucemia de 115, que por lo menos por lo que él refería no conocía esos valores de glucemia, ¿no? Del lado de Aldo, bueno, tenemos una persona con un índice más edad un poquito más elevado. Él refería que su tensión estaba controlada, pero la tensión en consultorio era de 150-90. Y el examen físico como característico tenía un soplo 3 estros microaórtico que él desconocía. En el laboratorio, recuerden que él era diabético, no insulino dependiente. Según él, sus glucemias estaban controladas, pero tenía una glucemia en ayuna de 130 y efectivamente tenía un historial, de los últimos 2 años, de varios monocultivos con esta E. coli, que había ya, por el mal tratamiento antibiótico que él venía automedicándose, había generado una resistencia antibiótica bastante importante que al momento de la valoración era solo resistente a amoxicilina y ácido clavulánico, que él era su caballito de batalla. Cuando empezaba con síntomas, él sentía febrícula, neumaturia, un poquito de disuria, y él nada más dice, me tomo el antibiótico 3, 4 días y se me pasa. Y así venía hace 2 a 3 años. Les muestro acá una imagen de la tomografía de Aldo porque me parece importante para que veamos la magnitud de la litiasis que él tenía, que era una litiasis bastante importante. Bueno, acá esta es una imagen estática, pero si hubiera tenido el video también tenía aire en la vía urinaria, o sea, era una infección que ya venía trayendo de larga data y efectivamente la presencia de litiasis y la dilatación de la vía urinaria era bastante importante. El electro de ambos dos no arroja grandes cosas. Tenemos un QRS angosto del lado de José, tenemos un PR prolongado, una buena frecuencia cardíaca, no vemos alteraciones significativas en el STT. Y del lado de Aldo, bueno, lo mismo, el QRS es angosto, tenemos un eje desviado un poco a la izquierda. A nuestro criterio cumplía, digamos, el requisito para tener un M bloqueo anterior izquierdo, aunque le falta un poco de onda Q acá en D1 y AML, lo informamos así. Independientemente de eso, no vemos grandes alteraciones en la parte del STT. Un poco a nivel pedagógico, calculamos algunos scores de índole internacional. Nosotros usamos en el servicio de terapia intensiva interna mucho el score de Lee, que es publicado en 1999. Ambos pacientes, teniendo en cuenta los criterios del score de Lee, nos dan un riesgo preoperatorio de muy bajo riesgo. Y otro que es score también muy utilizado y recomendado por los guías, que es el de el Colegio Americano de Cirujanos. Fíjense que del lado de José nos da un riesgo de muerte preoperatoria del 0% y del lado de Aldo del 0,2%. Pasándonos un poquito de la literatura nacional, usando el consenso de la SAC, digamos, que fue publicado en 2016, bueno, aquel riesgo es un poco ya mayor teniendo en cuenta estos criterios que mencionan acá, que no los nombro para no enojar el tiempo, pero ya José, teniendo en cuenta la edad y los factores de riesgo que tenía, ya entramos en un paciente con un riesgo clínico moderado y en el caso de algo, sobre todo por la edad y por ser diabético, el riesgo clínico lo considera alto. Teniendo en cuenta que eran cirugías relativamente de bajo riesgo, los pacientes tenían buena capacidad funcional, pero sobre todo no tenían un chequeo cardiovascular reciente ni ninguno estudio cardiovascular reciente, nosotros decidimos avanzar con una ergometría. Y fíjense que
En el caso de Aldo agregamos un ecocardiograma por este soplo mitro-aórtico que no, él desconocía. Las dos ergometrías no mostraron, digamos, signos compatibles con isquemia en cuanto al STT se refiere, pero sí nos ponemos a ver un poquito más en detallado. En la ergometría de José nos informan que presentó arritmia ventricular, que aumentó su densidad en el esfuerzo submáximo y máximo, a pesar de que hizo una muy buena ergometría para la edad que tiene. Está bien que no superó los 10 metros, pero teniendo 81 años tuvo una buena capacidad funcional, pero nos llama un poco la atención esta arritmia, digamos, que aumentó con el esfuerzo, a nivel de estar bigeminado en el máximo esfuerzo, y en el caso de Aldo, la ergometría, más allá que fue insuficiente, no mostró, digamos, grandes cambios, pero sí en el ecocardiograma descartamos una valvulopatía severa, sí tenía una estenosis aórtica leve con una esclerosis moderada severa, que probablemente haya sido la justificación de este soplo, pero tenía una cinesia inferior, que obviamente él desconocía que habría tenido algún antecedente cardiovascular o algo por el estilo, ¿no? Decidimos avanzar por estos hallazgos, tanto la arritmia como del lado de José, como el trastorno de la motilidad del lado de Aldo, con estudios un poco más, con estudios de estrés, digamos. En el caso de José, le solicitamos una cámara gamma. Y bueno, efectivamente nos damos la sorpresa de que fue positiva para isquemia. Está bien que fue un monto isquémico pequeño, pero fue anterior. Y bueno, teniendo en cuenta la edad del paciente, nos encontramos con un score de calcio extremadamente alto de 2108. En el caso de Aldo, el ecoestrés arroja esa cinesia que nosotros ya veíamos, la reserva contráctil está conservada, pero se agrega en el máximo de esfuerzo, acá en los puntos amarillos, si pueden ver, una hipocinesia lateral. Entonces, el ecoestrés me informan como positivo. Teniendo en cuenta todo esto, decidimos avanzar con un cateterismo por la alta sospecha de enfermedad coronaria. Bueno, acá está el gran desafío de la presentación, esperemos que anden videos. Bueno, así que sí. Del lado de José vemos que efectivamente tiene un buen ventrículo, alguna hipoquinesia apical y septal informada el hemodinamista, pero a grandes rasgos es un ventrículo bueno, que no está con una dilatación importante. En la coronaria derecha vemos que tiene una lesión digamos, severa en el ramo del descendente posterior, que acá, si me llegan a ver bien el cursor, se las marco. Y en el caso de la coronaria izquierda, les muestro acá esta imagen solo para que vean la circunfleja, que no tiene ninguna lesión importante, es un poco heteromatosis difusa. Y en el caso de Aldo, les aseguro que parece la misma cine, pero no, son cada una diferente, porque bueno, el ventrículo es bueno, algunos trastornos alimentarios no tan relevante, fíjense, la derecha prácticamente parece caica, la de José, tiene una lesión moderada acá en el tercio medio y en el descendente posterior lo mismo, una lesión severa que acá espero que lleguen a ver. En el caso de Aldo, la circunfleja no estaba tan sana, tiene una lesión severa acá en el ocasión con el primer marginal y avanzando un poquito. Acá en José, además, vemos que tiene un ramo intermedio con una lesión severa, que la vemos acá, y nos llevamos la sorpresa que la descendente anterior está totalmente obstruida, y no sé si llegan a ver ahí, pero se llena por circulación homo y heterocoronaria, ¿no? Bueno, en el caso de Aldo, la descendente anterior tenía un puente muscular bastante importante y una lesión moderada. En resumen, para ir terminando, que tengo casi 10 minutos, tenemos a José, un paciente de 81 años, añoso, con una buena capacidad funcional, hipertenso, sin otros factores de riesgo, que a medida que fuimos haciendo los estudios, bueno, detectamos una arritmia ventricular en el esfuerzo, tenemos una isquemia pequeña anterior por cámara gamma y luego por cinecoronografía detectamos que este paciente tiene una enfermedad coronaria severa. En el caso de Aldo, bueno, tenemos factores de riesgo cardiovasculares que él asumía estaban controlados, pero por la valoración prequirúrgica intuimos que no estaban tan controlados como él refería. En el ecocardiograma descartamos una valvulopatía severa, pero si nos encontramos con esta sorpresa, es decir, que tiene una cinesia inferior, lo confirmamos después en el ecoestrés y efectivamente en la cinecoronografía también nos encontramos con un paciente que tiene una enfermedad coronaria severa. Y bueno, acá se presenta la disyuntiva de qué hacemos con estos pacientes. Bueno, un poco el algoritmo que usamos o que nos planteamos para ver qué hacemos en cuanto a la cirugía
es, lo primero, este paciente, la cirugía de una emergencia no. Es una cirugía en tiempo sensible, es decir, operarlo más tarde le va a comprometer la patología por la cual el paciente consultó. Bueno, en el caso del paciente no, era una hernia que se había detectado meses atrás, era asintomática, no dolorosa, no estaba complicada. Y tenemos un paciente que después de toda esta valoración, efectivamente, inicialmente tenemos un riesgo bajo en los scores que calculamos internacionales y usando la bibliografía de acá nacional era moderado, pero ahora recalculando estos scores encontramos que este paciente tiene un riesgo clínico alto, por lo cual decidimos, conjuntamente con todo el equipo, suspender la cirugía, optimizar el tratamiento médico, que él efectivamente solo estaba tratado para su hipertensión, y proceder con la revascularización coronariana. En el caso de Aldo, la cosa era un poco más compleja, porque está bien, la cirugía no era una emergencia, pero consideramos que sí era tiempo sensible. Era un paciente que hacía 2 años que estaba mal usando digamos, antibióticos, tenía un germen multiresistente. Bueno, ustedes vieron la litiasis importante que tenía, un paciente que tiene una alteración congénita de la anatomía de la vía urinaria. Y en realidad yo creo que estos 2 años él ha tenido un poco de suerte, pero no sabemos cuándo este paciente va a hacer una pielonefritis, una bacteriemia, y vamos a terminar, digamos, en una situación peor. Por lo cual, entendiendo que también el riesgo clínico de este paciente es alto, decidimos, digamos, continuar con la cirugía previo a optimizar el tratamiento médico. Él estaba con 5 miligramos de rosuvastatina, lo pasamos a 40 y fuimos titulando la dosis de carvedilol de acuerdo a la frecuencia, a la respuesta de frecuencia cardíaca y tensión arterial, hasta llegar a 12,5 miligramos cada 12 horas, obteniendo estos valores de frecuencia cardíaca y tensión arterial que nos parecieron más óptimos en cuanto al consumo y demanda de oxígeno. Y también hicimos una troponina prequirúrgica que fue de 8, sobre todo para, en el caso, digamos, de que el paciente tenga alguna manifestación isquémica. Bueno, y como para terminar, esta es la última diapositiva, algunos datos de color. En el caso de José, bueno, decidimos avanzar. Una vez que se suspende la cirugía, nos manifiesta que también tenía una pérdida de peso de hace muchos meses, aproximadamente entre 5 y 10 kilos. Él ya era una persona delgada. Seguimos investigando un poquito más esto, ya teniendo en cuenta que la cirugía se había suspendido y teníamos un poco más de tiempo para investigar, y efectivamente a través de diferentes estudios terminamos diagnosticándole un mieloma múltiple, que si se acuerdan, el paciente tenía anemia, tenía una leucopenia de 3.900 blancos, tenía proteinuria en el sedimento de orina. Entonces, bueno, efectivamente esa anemia que él decía que era crónica y que le venía tratando por hierro, efectivamente probablemente haya estado relacionado con esta patología. Y como otro dato de color, encima de todo eso, si faltaba algo, cuando el paciente va al turno programado de la angioplastia, el hemodinamista lo detecta como un rash cutáneo generalizado, hicimos interconsulta con alergia, termina siendo alérgico a la aspirina, y tuvimos que hacer un periodo de sensibilización de- nuevamente con clopidogrel y cilostazo que demoró unas 6 semanas. Justo ayer este paciente se realizó angioplastia del ramo intermedio y descendente por el posterior sin complicaciones. Se imaginarán que José cada vez que me tiembla, porque imagínense, después es un prequirúrgico, una hernia y terminó con 2 un mieloma múltiple, 4 medicamentos. Así que bueno, José claramente cada vez que no tiene muy buenos recuerdos conmigo. Y en el caso de Aldo, bueno, acá encuentro que efectivamente, gracias a Dios, el procedimiento quirúrgico anduvo muy bien, estuvo asintomático en el post-quirúrgico, el electro no mostró ningún cambio isquémico, y acá les muestro la tomografía post-quirúrgica, efectivamente que ya el resultado quirúrgico fue muy bueno. Por ahora continúa en control, digamos, por consultorio, y no mucho más. Les dejo algunas preguntas para que discutamos un poco con el panel de expertos. Obviamente que hay un momento para hablar, pero en realidad del lado de José consideramos, bueno, lo angioplastia. ¿Y ahora la hernia qué hacemos? ¿Lo operamos o no lo operamos? ¿Cuándo? ¿Qué hacemos con los dobles anteriores? Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Los scores, qué opinan? ¿Los usamos? ¿Cuáles? ¿Son una guía? ¿Los scores en el día a día les cambian la estrategia? Y con respecto a Aldo, bueno, efectivamente, sin spoiler un poco la revisión bibliográfica, nosotros y también en conjunto con el cirujano la aspirina no se la dimos, pero bueno, algunas citas bibliográficas o algunas guías recomiendan que en cirugía de bajo riesgo de hemorrágico se puede usar la aspirina, preguntarle si bueno, lo hubieran considerado, y bueno, ahora que una vez que está operado, ¿qué hacemos con las coronarias, no?
Y le pregunto el millón, y sin haber leído el diario el lunes, ¿qué hubieran hecho con estos pacientes? Efectivamente, si se lo hubieran presentado. Muchas gracias a todos por su atención, espero haber sido eh, con el tiempo haber repetido. Gracias. Perfecto, brillante Luis, toda tu presentación, la selección de los casos, la manera en que fuiste trazando el paralelismo entre ambos es súper útil porque nos permite a nosotros también organizarnos en cómo vamos analizando a través tuyo la situación de ambos pacientes. Pero para poder darle más profundidad y tener distintas miradas del tema, voy a dar paso y voy a presentar con mucho agrado a un distinguido panel de expertos que nos acompaña. Voy a presentar al doctor Matías Gómez, presidente del Comité de Cardiología Nuclear, especialista en cardiología nuclear del Hospital San Juan de Dios de La Plata y del Centro Médico Capital de La Plata. Al doctor Miguel Ominal, presidente del Comité de Cardiopatía Isquémica, coordinador de la Unidad Coronaria del Sanatorio Diagnóstico de Santa Fe, secretario de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. Al doctor Ignacio Sigalini, presidente del Comité de Hemodinamia, cardiólogo intervencionista del Hospital Privado de Rosario. Y por último, la doctora María Amelia Isa, cardióloga, especialista en medicina interna y terapia intensiva, coordinadora del Departamento de Valoración de Riesgo Cardiovascular en Cirugías del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. Muchas gracias a todos los expertos también por sumarse a esta discusión. Bueno, Luis, tu pregunta. Muy interesante. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos interpretado estos pacientes en función de lo que nos dicen los scores? ¿Qué utilidad nos dan estos scores en la práctica cotidiana? ¿Qué flexibilidad tenemos en realidad para poder aplicarlos, pero también reservarnos una cuota de nuestro propio juicio clínico al respecto? Y por lógica también la opinión individual de cada uno de nuestros expertos. Les doy pie a cualquiera de ustedes, quien tenga interés de hablar primero, y por consiguiente la tengo a la doctora Isa adelante, por ser una dama. Comenzá con tu opinión, tus comentarios. Siempre bienvenidos, María Meli. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, Luis, te felicito porque la verdad que la presentación fue muy clara y muy didáctica también. Bueno, en cuanto al tema de los scores, yo creo que los scores, igual que las guías, siempre y cuando lo tomamos como eso, como una guía. Pero claramente era más importante en estos pacientes utilizar el criterio clínico, porque si nos hubiésemos guiado solamente por el score, era un paciente considerado... em, el consenso, nosotros usamos mucho el score del I porque sigue, o sea, el índice de riesgo indexado, porque sigue siendo una cosa rápida, con pocas horas. El consenso de SA que vos también mencionaste, Luis, es es muy como estricto, muy abarcativo en esto, porque hubiese considerado a los pacientes de moderado y alto riesgo más allá de lo que dicen los scores clásicos, que vos mencionaste en la presentación. Yo creo que acá lo que prevalece es el criterio clínico, que justamente la valoración prequirúrgica, y quedó ampliamente demostrado en estos pacientes, implica un conocimiento muy integral, prácticamente resume a la medicina. Nosotros en el instituto, esto está siempre coordinado por cardiólogos y clínicos, porque un paciente, preocupate, eh, termina siendo muy bien diagnosticado en cuanto al riesgo de su cirugía y se va con una patología que no conocía y la valoración quirúrgica para esto, para pacientes que por ahí es la primera vez que pasan por un control médico. Pero bueno, sintetizando, creo que es la parte, el criterio clínico prevalece por sobre los scores son útiles, pero como una guía. Coincido plenamente. Y bueno, ahora
nos vamos a permitir salir del molde del criterio clínico y ampliar un poquito más con respecto a qué métodos complementarios nos podrían haber sumado un poco más de información como paso previo quizás al intervencionismo, y es por eso que te invito, Matías, vos como experto en imágenes de cardiología nuclear, quizás nos puedas dar una opinión diferente, qué hubieras hecho distinto, qué otras herramientas diagnósticas hubieras querido aplicar en estos casos. Y bueno, arrancamos el debate contigo, Matías. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Luis, felicitaciones por la selección de casos y por la presentación. Me parece súper pertinente hablar de estos casos porque son casos que tranquilamente todos Matías, nosotros... discúlpame, ¿vos te podés Sí. acercar o podés mejorar un poquito quizás el audio? A ver, ¿Ahí se escucha mejor? mucho mejor. Adelante. Bueno, nada, felicitarte Luis por la selección de casos y por la presentación. Lo que decía es que me parecen muy pertinentes porque son casos que tranquilamente cualquiera de nosotros ve en el día a día del consultorio. eh, y entonces no sé si es tan fácil responder esa pregunta que vos nos hacías al final, la pregunta del millón. Me parece que coincido con la doctora Isa que las guías y los scores en este caso funcionan eso como una línea, algo a seguir y un poco un respaldo, pero quedó demostrado que no podemos dejar de lado nuestro criterio clínico. Yo como hago medicina nuclear, como hago cardiología nuclear, quizás a veces hago abuso de eso y ante la mínima duda o la mínima sospecha me apoyo muchísimo en el SPECT. Acá uno de los casos que mostraron tenía un SPECT-CT encima que agrega o tiene el valor agregado de poder medir el score de calcio, eh, con lo cual tenemos mucha más información. En pacientes añosos también hay que tomarlo con pinzas porque uno sabe que la presencia de calcio está prácticamente asegurada y la valoración de la anatomía coronaria empieza a presentar muchas más limitaciones. Pero habitualmente este estudio lo pedimos no con la intención de hacer una valoración anatómica, sino más una valoración funcional, que es la que nos importaría quizás un poco más en este caso, con lo cual la presencia de isquemia, la presencia de trastornos de la motilidad o un deterioro de la función ventricular en el postestrés serían los hallazgos que por ahí nos indicarían un alto riesgo que a simple vista no se ve. A mí, una de las cosas que me llamó la atención y que me gusta señalar, porque me parece que es una constante en consultorio, es que estos pacientes habitualmente llegan sin muchos o sin ningún control cardiovascular previo o reciente. Y muchas veces encima nos encontramos nosotros como profesionales apurados por la urgencia del paciente o de la familia por hacerse la cirugía. Entonces, cuando uno pretende frenar un poquito para ofrecer algún estudio diagnóstico adicional, muchas veces eso no es bien recibido. Pero bueno, ahí me parece importante hacer lo que estábamos charlando de seguir con el criterio clínico y tampoco quedarnos con ninguna duda, porque si nos guiamos solo por los scores, acá dos pacientes se hubieran sometido probablemente a algún riesgo innecesario. Eh, una cosita más y nada más y ya redondeo, pero sobre todo en el segundo paciente, si bien a simple vista no hay muchos hallazgos que indiquen un riesgo alto por métodos complementarios, por la clínica y demás, no olvidemos que es un paciente de más de 70 años que tiene múltiples factores de riesgo, lo cual ya solo eso nos autoriza a hacer un estudio funcional en búsqueda de o detección de isquemia. Perfecto, Matías. Muy buenas tus acotaciones. Continuando con el tema de imágenes, Ignacio Sigalini, podrás darnos también tu mirada como hemodinamista y también un poco esta sorpresa de qué fue lo que ocurrió con el tema de la alergia y demás, que bueno, puede ocurrir, si bien no se ve tan frecuentemente, los pacientes nunca dejan de sorprendernos. Excelente, digamos, los casos me parece que son muy ejemplificadores. Yo me voy a poner en el malo de hemodinamia, digamos, a pesar de que soy hemodinamista. Yo por ahí, digamos, como comentario, en ese primer caso yo no sé si hubiera avanzado con un cateterismo, paciente octogenario, anémico, con 10 de hemoglobina. Por lo que vi de los estudios no invasivos, el monto isquémico no era alto y el paciente no estaba con ningún antiisquémico. Por ahí hubiera optado para estudiar la anemia, que lo hicieron efectivamente y encontraron el origen del mieloma. Por ahí optimizando eso y sumando medicación para una cirugía de bajo riesgo, por ahí no hubiera sido necesario hacer cateterismo y digamos, mucho menos por ahí con también el riesgo de alergia, si bien sabemos que se puede avanzar en una revascularización en este caso, viendo la anatomía.
Pero bueno, eso comentario aparte, digamos, a pesar de que soy hemodinamista, digamos, por lo menos así lo pienso, no me parece mal igual la conducta que tomaron, pero creo que también había cuestiones como para valorar. Eh, una de las preguntas también que planteabas vos, Luis, en la presentación es, bueno, ahora hacemos la intervención, ¿cuándo plantear la cirugía? Digamos que eso es una pregunta que se nos hace mucho a nosotros los hemodinamistas. Saber, digamos, que hoy tenemos evidencia de sobra, digamos, con nuevos diseños de stents que permiten una suspensión precoz, sobre todo en estos escenarios electivos, y lo ideal es intentar diferir al menos un mes. No los voy a aburrir con, digamos, distintos tipos de stent y demás, porque no son intervencionistas y no hay problema, pero sí me parece que esto exige una discusión cabeza a cabeza entre el cardiólogo clínico y el hemodinamista para saber realmente el cuadro del paciente. Los dos eran pacientes añosos, sobre todo este primer paciente que hablábamos, octogenario, y con una anemia, digamos, que en su momento no estaba afiliada. Eh, Claramente se necesita optimizar desde la sala de hemodinamia todo para asegurar un buen resultado y hacer una intervención precoz si se lo necesita. La elección del dispositivo a implantar, eso va a depender del hemodinamista, pero sí tenemos muchas herramientas como para poder hacerlo y al mes hacer la intervención. Como hablaban, por ahí ya 100 pacientes intervenidos, sería ideal, más allá de que se suspenda el segundo antiagregante, hacer la cirugía si el riesgo sangrado lo permite, con aspirina a bordo, sin suspender la aspirina. Ahí estaba muteada, perdón. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, le voy a dar pie a Miguel, nuestro amigo, el presidente del Comité de Cardiopatía Isquémica, el doctor Miguel Ominal. Te quiero preguntar, justo aprovecho a compartir una pregunta que acá hicieron en el chat, si el score de calcio por método Angiotac hubiera sumado o no, y qué opinión te merece el tratamiento o los tratamientos que le dieron a estos pacientes o el abordaje en general, si estás de acuerdo con el algoritmo de diagnóstico que se hizo antes de la cirugía, con el tratamiento que quedaron posteriormente, y si quizás hubieras hecho algo diferente o en un orden diferente. Bueno, bárbaro. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias Lore. Bueno, no quiero ser redundante con lo que ya dijeron todos, pero le voy a felicitar a Luis primero por la presentación y la dinámica que tuvo con los casos, la elección de los casos, la verdad que fue bastante práctico. Concuerdo con mucho de lo que dijeron anteriormente, sobre todo que el criterio clínico, sobre todo en pacientes añosos, es lo que hay que priorizar en estos casos. Y respecto a lo que vos preguntabas, Lore, me parece que bueno, a ver, me parece que en el caso del paciente, el primer caso de la cirugía electiva, también yo estoy un poco más de acuerdo con Ignacio, con que probablemente ese paciente era un paciente de bajo riesgo y yo no sé si hubiese llegado, viéndolo ahora, ¿no? Desde acá, por supuesto, si hubiese llegado al conocimiento de la anatomía coronaria, porque era un paciente asintomático que tuvo una ergometría que, si bien tuvo arritmia ventricular, fue una ergometría con buena capacidad funcional, sin síntomas, sin ST, y una perfusión que, si bien tiene siempre, digamos, afectación del territorio de la DA, lo que siempre nos deja bastante intranquilo en un paciente que no tiene diagnóstico de cardiopatía isquémica, pero con un monto de isquémico bajo. Y de hecho, bueno, por ahí no tenemos otros, no había en la presentación otros parámetros del SPEC, pero supongo que no habrán sido, no habrán estado o no habrá tenido parámetros de alto riesgo. Entonces, podría haber sido un paciente en el cual uno podría haber medicado y continuado con la cirugía. Obviamente que acá también hay que priorizar que era una cirugía electiva y que se podía posponer. Yo creo que obviamente que se priorizó eso y por eso se siguió. El tema es que después, conociendo la anatomía, el paciente cambia rotundamente y el paciente pasa a ser un paciente de alto riesgo por anatomía coronaria. O sea, si uno lo estratifica de la manera habitual, con los métodos no invasivos, no es un paciente de alto riesgo, conociendo la anatomía es un paciente de alto riesgo y ya cambia, bueno, lo que siempre sabemos, ¿no? Conociendo esa anatomía, no tratarlo ya es mucho más complejo. También
esto es algo que se hace difícil en el día a día porque, como bien dijeron, creo que Matías lo dijo, los pacientes caen para hacerse la valoración prequirúrgica la misma semana que tienen ya la cirugía. Entonces, pedirle un estudio ya es no solo en el ojo del paciente, sino del cirujano. Pero bueno, eso lo estamos todos acostumbrados, así que obviamente que eso no nos va a condicionar. En el segundo caso me parece que sí, ya un paciente distinto, que es un paciente con una problemática que apura un poquito a resolver, como bien dijo Luis, que si bien es una emergencia, ya está deteriorando la calidad de vida del paciente y bueno, concuerdo un poquito más con el manejo. Respecto a lo que vos decías, lo de score de calcio me parece que son dos pacientes añosos y acá es cuando ya tenemos menor... digamos, utilidad de esta herramienta, por lo que todos ya sabemos, por las limitaciones, si bien acá no es que se hizo una multi-slide, sino que se hizo, digamos, algo más sobre un método que se pidió, o sea que me parece útil. No hubiese hecho un score de calcio convencional, digamos, el que utilizamos con frecuencia. Y no sé Lore, qué más me habías preguntado. No, y si estás de acuerdo con el tratamiento que se dio antes o después al alta en cuanto al tratamiento antiisquémico y también teniendo en cuenta lo que ocurrió después, que bueno, hay datos de color, sobre todo en el caso del paciente José, donde se descubrió esta pérdida de Sí, peso, se lo estudió, dio mieloma, pero a su vez presentó una alergia a la aspirina, que bueno, eso es un tema que a veces se nos pasa por alto, pero si el paciente es coronario y tiene que no, no, continuar con la tal cual. Eso es investigación, algo que hay que lo tener en cuenta. complejiza en un paciente también con una anemia, o sea, paciente añoso con anemia, alergia a la aspirina, o sea, tiene varios datos ahí de color. Sí, no, yo concuerdo con el tratamiento, cómo se manejó. También el paciente se podría haber, digamos, se administró clopidogrel, que se podría haber hecho tratamiento como una monoterapia, Exacto. además de la sensibilización, que es algo, no digo discutido, pero por ahí algo que no se usa tanto, pero que está y es una herramienta más. Nosotros utilizamos más monoterapia con clopidogrel en estos casos, que es por ahí como la recomendación más universal. Pero bueno, también depende acá, como bien dijo Ignacio, hablar un poco con el hemodinamista y ver bien ya cuestiones más técnicas de la revascularización, cómo son las lesiones, bueno, cuestiones de, digamos, lesiones de bifurcación, lesiones de la longitud del stem, bueno, un montón de otras cosas para poder plantear cómo seguir después el tiempo digamos, de la cirugía, porque depende de eso, vamos a tener que diferir la cirugía, bueno, si va a ser un mes, 3 meses o 6 meses, y planificar también la revascularización, porque si bien en este caso era una cirugía electiva, como bien dijimos, por ahí podría haber sido una cirugía que apure un poquito más los tiempos, y bueno, y ahí es cuando tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo de stent utilizar, si la revascularización va a ser en etapas, si la revascularización va a ser solamente del vaso, porque acá, en este caso, la isquemia era del territorio de la DA, pero bueno, tenía una lesión oclusiva en la DA. Entonces, bueno, habría que analizar bien justamente qué vaso revascularizar y si los otros vasos se pueden evaluar en forma diferida, hacer la cirugía en el medio, me parece que... Pero yo estoy de acuerdo con el manejo. Perfecto. Bueno, muy enriquecedores todos los aportes. Te voy a dar un minutito si querés cerrar con algo, Luis, que quieras agregar en función de todo el feedback que has recibido de los expertos, como para dar un cierre a estos dos magníficos casos que tuviste la dicha de poder llevar adelante exitosamente y los Bueno, pacientes sí, que viven hasta ahora. con respecto, yo creo que el caso que sobre todo más podemos discutir, el caso de José, que efectivamente, a ver, uno no puede adivinar el futuro, pero por el tipo de cirugía yo creo y estimo por la buena capacidad funcional que él tenía y efectivamente más allá que la cámara gamma fue positiva, con un buen tratamiento médico, y como les digo, uno no puede adivinar el futuro, pero yo estimo que ese paciente se podría haber operado sin problemas y en eso estoy de acuerdo con todo. Ahora la pregunta es, y por eso creo que por ahí se plantea un poco la discusión. Les planteo al revés, digamos, si este paciente, José, viene a su consultorio y no por un prequirúrgico, digamos, sino por una valoración cardiovascular,
¿lo estudiarían o con esa cámara gamma le dan tratamiento médico óptimo y, o sea, le modifican el tratamiento médico y nos quedamos tranquilos? Bueno, por ahí yo creo que teniendo en cuenta la cirugía, que era una cirugía no electiva, se dejó un poco de lado eso y empezamos a hacer una valoración más bien integral del paciente para ver cuáles eran los problemas que él podía llegar a tener. Yo creo que fue un poco por ahí la decisión de continuar avanzando con todo esto, ¿no? Y después agregando y apoyando un poco lo que dicen con respecto a esto que sufrimos todos los días bueno, que el prequirúrgico por muchos pacientes y también por muchos cirujanos es considerado como un trámite, ¿no? Entonces, tomarse el tiempo y la tranquilidad de investigar y efectivamente haciéndole honor al título del Ateneo, buscar esos riesgos ocultos que por ahí se nos pueden llegar a pasar por alto. Sobre todo porque es algo muy importante y siempre lo discutimos con la doctora Isa sobre el tema de las guías, porque la guía te dice, bueno, si el paciente es hipertenso, si es diabético, pero el paciente no sabe si es hipertenso o si es diabético. Porque usted le dice, ¿usted es hipertenso? El paciente dice, no. En realidad debería decir, no sé. Y nosotros ver en ese momento si el paciente realmente es hipertenso, diabético o si tiene algún otro riesgo. Por eso decidimos un poco esto, el buscar un poco los riesgos ocultos. Porque, bueno, no soy hipertenso, listo, el paciente no es hipertenso, me quedo tranquilo. Vale, pero si le tomo 150-90 y tiene una glucemia en ayuno de 130, no sé si el paciente estaba, digamos, en conocimiento de que podría haber tenido una diabetes de larga data o una hipertensión de larga data y eso por ahí restratificar un poco el riesgo de que tiene el paciente. Por ahí eso también lo quería comentar, digamos. Y bueno, no mucho más. Estoy de acuerdo con todo y hay que dar todos los comentarios. Bueno, muchas gracias a todos por la activa participación en esta discusión. Daré lugar ahora al siguiente participante, al doctor Lucas Corradi, quien va a exponer una revisión bibliográfica de aproximadamente 10 minutos. El doctor Corradi es especialista en ecocardiografía y tomografía multicorte, presidente de la Sociedad de Cardiología de Tierra del Fuego, staff del Sanatorio San Jorge de Ushuaia en Tierra del Fuego. Adelante, Lucas. Tenés ¿Qué tal, posibilidad Mariana? de compartir pantalla y verificar Ahí estamos, ¿no? que Bien. puedas pasar las diapositivas. Antes que nada, agradecer un poco esta invitación que está muy buena, muy bueno que podamos compartir y discutir estos casos, sobre todo en casos tan cotidianos que nos encontramos a diario, ¿sí? Yo comparto, me gustaron las dos versiones de algunos expertos que estuvieron ahí diciendo, sí, no, pero yo no le hubiese hecho la cine o alguna otra cuestión. Bueno, vamos a ver un poquito qué dicen las guías. Yo a las guías un poco lo que, obviamente no vamos a repasar toda la guía completa, que es bastante larga, la última guía de 2024 que se editó de la American Heart, con el Colegio Americano también. La idea es poder ver un poco y poder repasar estos casos, los dos casos que son bastantes diferentes. Uno, diríamos, yo soy de Córdoba también, así que en alguna expresión también voy a hablar igual que algunos, como Luis, pero digo que está muy cantado y en otros da la duda a ver si hubiese avanzado, hubiese seguido en eso con la valoración. Pero bueno, un poquito lo que hace pie, sobre todo al comienzo de las guías, es en lo que Luis un poco mostraba también, que es tratar de buscar distintas, en este tipo de cirugías, ver, de estratificar, buscar distintos métodos para medir un poco y poder saber qué riesgo tiene ese paciente de tener enfermedad coronaria. Indudablemente, en los dos nos dio, recién en los casos clínicos, un bajo riesgo. Uno de los puntos que se usa mucho, o que por lo menos hacen hincapié en las guías, es el score de la Asociación Americana de Cirugía, que, como decía, es un poquito tedioso, porque es bastante largo. Se puede hacer online también, acá está inclusive la página, pero bueno, es a modo orientativo. Siempre esto yo creo que es importante ir recalcándolo, como lo hicieron todos, que tampoco es absoluto, la clínica es soberana en todo esto, en estas cuestiones, y es donde uno tiene que estar atento y tener la cuestión propia. Entonces, la guía, esta última, siempre inicia teniendo en cuenta lo que es la valoración del paciente a través de un score. Dice, lo estratifiquemos, veamos qué tiene, y a partir de ahí ver cómo seguimos.
En un segundo punto, lo que busca es buscar lo que dice la capacidad funcional. ¿A qué le llama capacidad funcional? No directamente hacer una ergometría como estamos acostumbrados, sino que verbalmente encontramos el score de Duke, que lo podemos ver también, que es bastante fácil de llevarlo para ver, a ver, si el paciente tiene la capacidad de subir, acá habla de 2 tramos de escalera, bueno, hay una serie de preguntas en los cuales mide los METs, teniendo como punto de corte acá esta guía los 4 MET para abajo. Es un paciente en el cual le tenemos que prestar atención y si tiene más de 4 MET en su desarrollo habitual y en sus cuestiones cotidianas, es un paciente que va disminuyendo su riesgo a nivel de lo que son las probabilidades de tener enfermedad coronaria, ¿sí? Todo esto, acordémonos que es para tratar de evaluar todos los eventos cardíacos mayores, el MACE que se le llama. Entonces tratar de evitar de que tengamos en el perioperatorio o en el postoperatorio inclusive también alguna complicación cardíaca. Si seguimos avanzando en cómo hablan las guías un poquito, hablan los métodos diagnósticos, sobre todo el electrocardiograma. Una de las cosas que me recordaba recién que si vienen los pacientes, informame el electro, y muchos cirujanos piden que le informen el electro, y esa sería toda la valoración. Bueno, justamente acá la guía lo que habla es que el electrocardiograma inclusive habla de que no tiene ningún beneficio en cirugía de bajo riesgo, que ni se debería pedir, a veces cirugía de amígdalas, por ejemplo, por decir algo, no se debería ni pedir el electrocardiograma, y la indicación no tiene indicación clase 1 el electrocardiograma, eso es importante también, pero bueno, ir viendo al paciente y las características del paciente, sobre todo ante la sospecha de enfermedad, de arritmia o de alguna alteración también en la conducción que se puede llegar a tener presente. Siguiendo con los que son las pruebas diagnósticas, la función ventricular, ¿en qué momento decimos, bueno, vamos a medir la función ventricular o vamos a ver un poquito? Bueno, como clase 1 son en los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía no cardíaca, y en los que en la sospecha clínica tenemos de que puede tener un cuadro de insuficiencia cardíaca. Esto también, insisto, son cuadros muy floridos en los cuales viene un paciente, me voy a operar de X cirugía que puede tener bajo riesgo, pero te viene con una disnea importante, bueno, con un cuadro edemas, con ingurgitación, bueno, lo podemos hacer un poco más florido. Entonces ahí indicaría también lo que sería la valoración de la función ventricular, y de ahí, bueno, va diciendo, e inclusive hasta el punto en que no la recomienda en pacientes que son asintomáticos, en este caso. Las pruebas de estrés, que a mí ahí me quedó, yo creo que a varios les puede haber quedado el salto que hizo el primer paciente que presentaban, José, si no me equivoco, que era de un electro y una valoración clínica normal, y pasar cuál fue ese salto a lo de decir, bueno, che, mira, le hicimos una ergometría que realmente nos dio un punto para seguir avanzando en lo que son los diferentes estudios, y terminó en este terrible diagnóstico tan florido, ¿no? Entonces, habla de que las guías en los pacientes que van a ser sometidos a cirugías no cardíacas, que tienen una capacidad funcional estable, que no están, es decir, que no tienen algo, sintomatología, no se recomienda tampoco hacer una prueba de esfuerzo ni que sea evocadora de isquemia, sí para aquellos pacientes en los cuales, que tampoco es clase 2B, se puede considerar una prueba de esfuerzo para aquellos pacientes en los cuales tienen alguna alteración en su capacidad funcional, es decir, pacientes que, como decíamos recién, disnea, o que por distintos métodos podemos sugerir que pueden llegar a tener alguna alteración en su capacidad funcional. La angiotomografía coronaria, por tomografía multicorte, yo creo que quizás hubiese sido un paso importante cuando en este paciente que se termina haciendo una angiografía, una cinecoronografía, quizás un paso anterior hubiese sido quizás una angiotomografía coronaria, que se usa mucho inclusive, pero bueno, volvemos a lo mismo. Son pacientes que tienen un riesgo elevado, que si tenemos sospechas de que pudiese llegar a tener enfermedad coronaria, ya sea por
por algún método, un electrocardiograma que nos haya dado a pensar, por ahí un método intermedio, inclusive también me gustó también lo del score de calcio porque también ayuda mucho a orientar. Eh, la angiotomografía coronaria ayuda muchísimo en poder predecir el riesgo cardiovascular, la anatomía coronaria inclusive en estos pacientes. No está indicado en pacientes que están asintomáticos, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de bajo riesgo. En este caso no estaría indicada la angiotomografía coronaria, no nos daría ese costo-beneficio, no sería tal cual, más que nada. He aquí que en este punto la angiografía, la cine coronario, habla que no está recomendada preoperatoriamente de rutina para mejorar sobre todo lo que dice el perioperatorio ahí. Por eso hace una escala anterior a lo que es la angiotomografía. Acá lo pone esta guía, la última guía, como una de clase 3, ¿sí? Entonces no estaría recomendada. Indudablemente estas son guías y creo que esto todo es discutible cuando uno está frente al paciente y con los resultados, sobre todo, que vimos anteriormente con el diario del lunes, creo que podemos empezar a pensar algunas otras cosas. Con respecto a lo que es la revascularización y el manejo de estos pacientes, cuando decidimos, bueno, mira, conocimos la anatomía, sabemos que tiene enfermedad coronaria, como lo que presentamos recién, los casos de recién, es importante acá un poquito lo que busca es ver realmente, revascularizamos, avanzamos con la cirugía, la posponemos la cirugía o qué hacemos. Bueno, básicamente acá lo que como clase 1 dice de que es optimizar el tratamiento, ¿sí? Para reducir los eventos y posponer inclusive el tratamiento de una lesión coronaria en este caso y a posterior de la cirugía. Como clase 1. Después, bueno, habla también de pacientes de acuerdo a la anatomía también. Si tiene lesión de tronco, bueno, avanzar también, una lesión mayor a 50, lesión significativa a nivel del tronco de la coronaria izquierda, también habla un poquito de que también serían pasibles de ser tratados, todo básicamente destinado a reducir el riesgo. Un casito también importante y un tema también para verlo, que era la estenosis aórtica, si bien en el caso que se presentó una estenosis leve, bueno, un poco también es ver, y esto es para discutirlo, en qué momento es antes o después, o qué hacemos, tratamos la estenosis aórtica o operamos porque es una cirugía de bajo riesgo, o la dilatamos, hacemos un balón a la aorta, bueno. En este caso, lo que las guías básicamente hablan es en el caso de una estenosis aórtica severa, que sea muy sintomática, es la única forma en la cual uno básicamente avanzaría en tratar de resolver el problema para posteriormente avanzar con la cirugía que se tenía en un primer momento planteada, ¿sí? Más o menos, creo que voy por 9 minutos, traté de ser bastante rápido en lo que fue, lo que es esta guía, que es una guía enorme, habla inclusive también del tratamiento que se puede hacer con respecto a lo que es los fármacos, qué fármacos suspender, hoy que está tan de auge lo que son la empaglifosina, habla de suspenderle 3, 4 días antes de una cirugía, pero bueno, me parece que es importante que nos paremos en lo que son las guías, porque discutiendo en el día a día inclusive también es importante como una orientación que nos puede llevar o al momento de discutir un caso, pero bueno. Es todo siempre, creo que queda la palabra abierta para cada caso en particular, ¿no? No sé si fui más o menos claro, Excelente, fui medio rápido, pero bueno, excelente, quería Lucas. cumplir con los 10 minutos. Sí, no es fácil sintetizar, sobre todo, bueno, tomando en particular guías que nos son un poco ajenas a nuestra práctica cotidiana. Yo, Totalmente. en virtud del tiempo, me voy a atribuir un mensaje final, un mensaje para llevar, y creo que en esto todos coincidimos, porque todos de alguna manera lo expresaron también, y también así quienes han opinado en el chat. Los scores y guías son claramente orientativos.
pero por sobre todas las cosas hay que, cuando tenemos al paciente enfrente para una valoración cardiológica prequirúrgica, es interrogar adecuadamente, examinar exhaustivamente, considerar el electrocardiograma como una herramienta básica pero necesaria en toda valoración y analizar en detalle el tratamiento de base que tiene el paciente, todo tipo de tratamiento, todos sus medicamentos, incluso suplementos vitamínicos, interrogar qué tipo de dieta trae incluso, y lógicamente la urgencia de la cirugía, ¿no? Eso un poco nos marca la posibilidad de ir explorando si algo no huele bien, ir profundizando en los métodos de diagnóstico cardiovascular para pesquisar algo que se nos pueda estar escapando. Pero nada reemplaza al criterio y al juicio clínico, y esto es algo que tenemos que llevarnos para tener siempre como argumento sólido y firme cuando hay presiones de parte del cirujano, de la familia, del paciente mismo. Bueno, para ir cerrando entonces, dejarles este mensaje y agradecer a los expositores, a los expertos y a la FAC por brindarnos este espacio de encuentro. Y bueno, volveremos a vernos el 21 de noviembre en el próximo Ateneo y en otros webinars que también están a disposición para que nos sumemos y continuemos en nuestra formación cardiológica continua. Saludos a todos y buena semana. Muchísimas gracias por su aporte. Muchas gracias a todos por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación, nos vemos.